Las Islas Británicas. En el año 1900, el reino insular de Gran Bretaña era la mayor potencia de la Tierra. Regiones de todos los continentes, que constituían un cuarto de la superficie terrestre y de su población, estaban bajo la dominación de la reina Victoria de Gran Bretaña. Su armada podía derrotar a cualquier enemigo o suma de enemigos. Su lengua estaba difundida por el mundo y tenía mayor número de hablantes que cualquier otra lengua existente. En las décadas que siguieron a 1900, cuando el poder de Gran Bretaña declinó y dejó de ser la principal nación de la Tierra, su lugar fue ocupado por los Estados Unidos de América, tierra colonizada originalmente por Gran Bretaña, que hablaba la lengua de Gran Bretaña y vivía bajo un sistema de leyes y gobierno heredado de Gran Bretaña. ¿Cómo llegó Gran Bretaña a la cúspide del éxito y el poder? Después de todo, hace miles de años, mientras otras partes del mundo eran ricas y civilizadas, las islas británicas estaban escasamente pobladas, eran pobres y bárbaras y nada en absoluto parecía brindar alguna promesa de una grandeza futura. La historia de cómo se produjo el éxito británico es larga y no puede ser contada toda en este episodio. Pero podemos relatar los comienzos y ver cómo la isla y su población fueron moldeadas por sucesivas invasiones, hasta llegar a su estado actual, hace más de 1000 años. El principal escenario de este relato lo constituyen las Islas Británicas, un grupo de islas que se extiende al noroeste de la costa de Europa, con una superficie total de 320.000 kilómetros cuadrados. Las 3/4 partes del total forman la isla de Gran Bretaña, con una superficie de 230.000 kilómetros cuadrados. En tiempos antiguos, los romanos la llamaron Britannia, que en inglés se convirtió en Britain, Bretaña en castellano. Hay algunos aspectos en que la isla es, en verdad, grande, aún en tamaño. Es la mayor de las islas situadas frente a las costas europeas y la octava en dimensiones del mundo. A través de gran parte de su historia, estuvo ante una Europa en la que las grandes naciones no podían mantenerse unidas y que, por lo tanto, quedó dividida en pequeñas naciones. En tales condiciones, la isla de Gran Bretaña era una nación de respetable tamaño. En verdad, la nación que se destacó a comienzos de los tiempos modernos no ocupaba la isla en su totalidad, sino solo los 3/5 meridionales de ella. Al oeste de Gran Bretaña hay una segunda isla importante, de solo la 1/3 parte en tamaño. Los romanos la llamaron Hibernia, y que posteriormente fue conocida como Irlanda hasta el día de hoy. Estuvo siempre condenada a permanecer a la sombra de la isla mayor. Hace unos 12.000 años, la región acababa de emerger del más reciente periodo glaciar. Toda la Europa septentrional, incluidas las tierras que fueron luego las Islas Británicas, estaba por entonces cubierta por una espesa capa de hielo. Lentamente, los glaciares se retiraron a medida que el clima se hizo más cálido, y por el 10.000 a.C. aparecieron las tierras, frías y húmedas, y nada atractivas para establecerse en ellas. Lentamente, el clima mejoró, a medida que los oscuros bosques de pinos se extendieron hacia el norte y los veranos se hicieron más suaves. Y los glaciares que aún había en el norte siguieron fundiéndose. El nivel del mar aumentó, la superficie terrestre disminuyó y, por el 6.000 a.C. las aguas en ascenso separaron a Gran Bretaña de Europa y a Irlanda de Gran Bretaña. En el este, muy lejos, se estaban formando pequeñas comunidades agrícolas en Canaán y las tierras altas situadas al norte del río Tigris, en Asia Occidental. Allí aparecieron en la tierra los primeros centros diversos de civilización, pero en la nueva tierra del noroeste no había más que grupos dispersos de cazadores errantes los cuales, cubiertos con pieles de la edad de piedra, siguieron a sus rebaños de animales hacia el norte. Las 3 primeras invasiones provenían del norte de África y la península ibérica, y no fueron protagonizadas por indoeuropeos, sino por semitas. Fueron semitas y egipcios los primeros colonizadores y habitantes de lo que hoy es la península ibérica, las Islas Británicas, Europa Central y la península itálica. Antes de ellos, por los desiertos de permafrost no había nada anterior a la glaciación de Burn. El genoma de una agricultora temprana, que vivió cerca de Belfast hace 5.200 años, mostró que su ascendencia mayoritaria se originó en el Medio Oriente. La mujer tenía el pelo negro y los ojos oscuros, y se habría parecido más a alguien del sur de Europa que a una mujer irlandesa de hoy. Uno de estos pueblos semitas primitivos que se estableció a Gran Bretaña fue el pueblo del vaso campaniforme. Es así llamado por los historiadores modernos porque dejó características copas para beber,
o vasos. Se desconoce cómo se llamaban a sí mismos o cómo fueron llamados. El pueblo del vaso campaniforme debe de haber sido mucho más que un mero grupo de bárbaros primitivos. Han dejado tras de sí reliquias infinitamente más impresionantes que los vasos. Ellas consisten en círculos de grandes piedras planas toscamente talladas y colocadas de pie. El más famoso de esos círculos que se les atribuye a este pueblo es llamado Stonehenge. Este monumento megalítico está situado cerca de la ciudad de Amesbury, a unos 110 kilómetros al oeste de Londres. A la cabeza de la búsqueda de nuevas minas estaban los fenicios, un pueblo que habitaba en las costas orientales del Mediterráneo, los cananeos de la Biblia. Eran los más osados navegantes del mundo cuando el imperio egipcio estaba en su apogeo y cuando los griegos, aun bárbaros, combatían bajo las murallas de Troya. Los fenicios, un antiguo pueblo semita emparentado con los antiguos egipcios y árabes, recorrieron el Mediterráneo de un extremo al otro. E hicieron más aún, atravesaron lo que hoy llamamos el estrecho de Gibraltar y se aventuraron por el mismo océano Atlántico. Fue el primer pueblo civilizado que lo hizo. En algún lugar del Atlántico, hallaron minas de estaño en islas que llamaron, según el historiador griego Heródoto, las Casitérides. Puesto que la palabra griega para designar el estaño es casiteros, podemos llamarlas las islas del estaño. Se admite generalmente que las islas del estaño eran las que hoy llamamos islas Scilly. Son un grupo de unas 140 pequeñas islas, de solo unos 15 kilómetros cuadrados de superficie en total, que se extienden a 56 kilómetros al oeste del extremo sudoccidental de Gran Bretaña. El primer pueblo en pisar esas tierras vivió allí, sin duda, y todavía pueden verse en ellas restos de círculos de piedras. Uno de ellos, de unos 6 metros de diámetro, se halla en la isla de Samson. Ahora hay poco estaño en las islas, pero hay un poco en la parte de Gran Bretaña que está más cerca de ellas. Es la región llamada Cornualles, y aunque las minas de estaño de aquí han sido explotadas durante unos 3000 años, aún producen pequeñas cantidades. Entre 1500 a.C. y 1000 a.C., cuando los barcos fenicios navegaban por el océano hasta Gran Bretaña, las islas Scilly y Cornualles deben de haber sido lugares activos. Después del 1000 a.C., cuando la importancia del bronce declinó, al descubrirse modos de extraer el hierro, el comercio del estaño decayó y la importancia de Cornualles se esfumó. Deben de haber perdurado recuerdos de una época en que el extremo sudoccidental de esta península contenía una pujante ciudad, y surgieron leyendas para explicar por qué esa ciudad había dejado de existir. El espacio situado entre las Scilly y la punta de Cornualles, decían las leyendas, fue antaño tierra seca y constituyó el reino de Lionese. Figuraba en las leyendas del rey Arturo como la patria de uno de los más famosos caballeros, Tristán, y ha sido, desde hace mucho, una de esas crepusculares tierras románticas que pueden encontrarse en los libros de cuentos pero no en el mapa. Sugiero, pues, que Lionese solo es el vago recuerdo de las islas del estaño. Podríamos suponer que Gran Bretaña fue llevada al ámbito de la civilización, al menos un poco, como resultado de ese comercio, pero no fue así. Los fenicios querrían conservar su monopolio. Solo ellos sabían dónde estaban las islas del estaño, por ello, mantuvieron el estricto control de la provisión de bronce, como las naciones actuales quisieran mantener el estricto control de los suministros de uranio. El comercio de Gran Bretaña tenía una base muy estrecha, pues, y cuando decayó la importancia del bronce, desaparecieron las pequeñas ganancias que su gente había logrado. La llegada de los celtas. Mientras el pueblo del vaso campaniforme erigía sus círculos de piedra y comerciaba con su estaño, se preparaban malos tiempos para este pueblo en el continente. Se produjo la siguiente invasión semita, concretamente hebrea esta vez, ya que los hebreos siempre fueron un pueblo nómada y errante. No todos los pueblos semitas fueron siempre nómadas y salieron de las tierras de Oriente Medio. Una de estas importantes migraciones se originó con el éxodo de Egipto, con la liberación de los hijos de Israel. Este gran evento humano se narra en las Sagradas Escrituras. Este grupo mayoritariamente hebreo emigró hacia el oeste asentándose en el norte de África, llegando hasta la península ibérica. Además de la presencia colonial fenicia y griega en las costas norteafricanas y en la península, se han encontrado barcos y artefactos de diseño egipcio y fenicio en todas las islas británicas. En 1955,
El arqueólogo Dr. Sean O'Riordan del Trinity College encontró restos óseos de un niño, fechados con carbono alrededor de 1350 a.C., en el montículo de rehenes, en la colina de Tara, Irlanda. Un collar encontrado con el esqueleto estaba hecho de cuentas de loza, que coincidían con el diseño y la fabricación de cuentas egipcias. El collar coincidía con el collar colocado alrededor del cuello de Tutankamón, que vivió durante el mismo tiempo que el niño encontrado en Irlanda. En 2015, investigadores del Trinity College de Dublín y la King's University Belfast hallaron evidencia de migración masiva de Oriente Medio a Irlanda, después de secuenciar los genomas de los antiguos humanos irlandeses. La investigación científica indica que antes de la migración, las primeras personas de Irlanda, que pueden haber llegado de tan lejos como el Medio Oriente, eran bastante diferentes a las personas celtas que están asociadas con la región en la actualidad, lo que sugiere que debe haber ocurrido una migración importante. Hallazgos como estos han llevado a mucha especulación, pero la investigación del ADN podría estar cada vez más cerca de demostrar, de una vez por todas, que las personas de Oriente Medio, y posiblemente los antiguos egipcios, estuvieron una vez en Irlanda. Según la historia, en Europa Central, aparecen un grupo de tribus a los que los griegos llamaban Keltoi. Este nombre se ha convertido en celtas en castellano. Su existencia está datada desde el siglo VIII hasta el I a.C., cuando fueron erradicados por los romanos. El origen de los celtas se remonta a la época de los cimerios, que se separaron de sus hermanos los escitas, en Europa Oriental. Emigraron a Europa Central, donde forjaron una identidad y cultura propias, y a los que los griegos llamaron Keltoi. Llegaron a ocupar inicialmente la mayor parte de la que hoy llamamos Francia, Bélgica, el sur de Alemania y el norte de Italia. Fueron llamados Gali por los romanos, y ha llegado a nosotros como galos. Estos celtas, que nunca se llamaron a sí mismos celtas, de Europa Central se multiplicaron rápidamente, y con el tiempo se expandieron al oeste y al este llegando a casi todo el continente. Un grupo de ellos emigró a la península ibérica, donde se mezclaron con gran parte de los nativos iberos. La fusión de estos pueblos dio lugar a los llamados pueblos celtíberos, aunque siguieron existiendo celtas puros al noroeste de la península. Por otra parte, los celtas que se asentaron en la isla británica, fueron llamados posteriormente bretones por los romanos. Así pues, los bretones no son descendientes de los galos, sino de los celtas insulares, que se establecieron en la actual región francesa de Bretaña, luego de la invasión de las tribus germánicas a Gran Bretaña. A estos pueblos se les denomina en la historia secular con el nombre de celtas, ya que las fuentes que se han utilizado para escribir la historia, nos han llegado principalmente de obras de historiadores griegos. Como ya se ha mencionado anteriormente, bandas de celtas cruzaron la franja de agua que separa las islas británicas del continente. En su parte más estrecha, esta franja de mar solo tiene 35 kilómetros de ancho, y es llamada en la actualidad Paso de Calais, Strait of Dover, en inglés. Llegaron a tener un asiento permanente en la región sudoriental de la isla, y lentamente fueron expandiéndose. Tenían la ventaja sobre el pueblo del vaso campaniforme de llevar consigo el nuevo metal bélico, el hierro. Este era mucho más común que el cobre y el estaño, y con él se podían fabricar armas más duras, más resistentes y mejores que las de bronce. El pueblo del vaso campaniforme fue absorbidos por los celtas, por lo que su cultura e identidad desaparecieron ante la primacía de los nuevos amos de la isla. La única gran desventaja del hierro consistía en que era más difícil de extraer de sus minerales, más que el cobre y el estaño. Solo algún tiempo después del 1000 a.C., se creó la técnica apropiada para la metalurgia del hierro en las regiones de Oriente Medio. Lentamente, este conocimiento se difundió, y siglos más tarde con los celtas llegó a Gran Bretaña, que entró entonces en la Edad del Hierro. Por el 300 a.C., las tribus célticas dominaban casi toda la isla de Gran Bretaña. Más tarde, algunas de las tribus pasaron también a Isla de Irlanda. Los celtas no solo llevaron con ellos el hierro sino también importantes mejoras en la vida cotidiana, el uso de la madera para suelos y puertas, por ejemplo, y comodidades secundarias como navajas de afeitar para los hombres y cosméticos para las mujeres. Las ciudades célticas alcanzaron un respetable tamaño, considerablemente mayores que todo lo que se había visto antes. La más grande, quizá, estaba en el lugar ahora ocupado por Glastonbury, en la parte sudoccidental de la isla,
a 150 kilómetros al oeste de Londres. Los invasores celtas de Irlanda hablaban un dialecto céltico llamado goidélico. La versión de esta palabra que sobrevive hoy es gaélico. Las lenguas célticas son una rama del gran grupo semítico y egipcio de lenguas. Estas tienen una base gramatical común y una variación fácil de seguir en el vocabulario fundamental. Estas lenguas célticas tienen sus más remotos orígenes en el Antiguo Egipto y Oriente Medio. Aquí es donde Egipto entra en escena. El nombre de Moisés está vinculado al verbo egipcio, mese, que quiere decir, dar a luz, o el sustantivo relacionado de mes, niño, hijo, cuyas diversas formas aparecen en los nombres reales y no reales egipcios. El verbo mese se incorpora a los nombres reales de nacimiento de los faraones del Imperio Nuevo tales como Akmose, nace el dios Luna, y Tetmous, nace Tot, como el sufijo mous. En las formas griegas de los nombres, el verbo ms se convierte en emousis, que dan Amosis y Tutmosis. El nombre Ramsés sigue un patrón similar, Remessu, Ra lo ha dado a luz, también traducido como hijo de Ra o nacido de Ra. Todos los nombres anteriores presentan lo que los eruditos llaman un elemento divino o teofórico, pero el nombre hebreo Moisés está solo en el texto bíblico, no tiene el nombre de ningún dios egipcio adjunto. Los estudiosos han debatido si alguna vez pudo haber incluido el nombre de un dios que luego se eliminó. Entre las tribus bereberes, los habitantes autóctonos de África del Norte que comparten el mismo origen que los antiguos egipcios y semitas, aún siguen utilizando la partícula mese. Los bereberes emplean la palabra mese o simplemente una m al principio del nombre para indicar hijo de, y es exactamente lo mismo que el gaélico con el Mac o mc, que también quiere decir hijo de, como por ejemplo McDouglas o MacDonald. Otra similitud importante que comparten el bereber, el antiguo egipcio y el gaélico escocés es la preposición de genitivo que es una n. En español equivale a la preposición de, que denota principalmente posesión o pertenencia. Otro dialecto céltico que se difundió por Gran Bretaña es llamado el britónico. Este nombre, indudablemente, deriva de una antigua palabra celta, pretani, que significaba pintado o tatuado. Y que más tarde dio origen a la palabra Bretaña a través del latín, Britanni. Al referirme a los habitantes celtas de la isla, los llamaré britanos. Por la época en que los celtas habían llegado a dominar las islas británicas, alcanzaron el momento de su máximo poder en Europa. No solo se habían apoderado de Britania y la Galia, sino también se habían expandido hacia el oeste, a España, y al este, hasta las regiones que hoy llamamos Polonia y Rumanía. Hasta atravesaron los Alpes e invadieron Italia. En 390 a.C., los galos, como los llamaban los romanos, tomaron la misma Roma. Sin duda, Roma solo era una pequeña ciudad de Italia central a la sazón. Aún no se había destacado en el mundo, y durante 3 siglos y medio no había hecho más que combatir con ciudades vecinas tan oscuras como ella. Más tarde, los galos se marcharon y Roma se recuperó, pero la Italia septentrional siguió siendo céltica durante varios siglos más. Más de un siglo después, los galos hicieron correrías más al este y penetraron en los centros mismos de la civilización. En 279 a.C., penetraron en Grecia, matando y saqueando. Algunos grupos hasta cruzaron el mar Egeo y penetraron en la península de Asia Menor. Finalmente, fueron derrotados y se asentaron en la región central de esta península. Esas regiones fueron llamadas Galacia, o Tierra de los Galos. Pero este fue el momento culminante de los celtas. Sus enemigos se estaban agrupando, tanto desde las zonas civilizadas como desde las bárbaras. Los romanos, después de recuperarse del saqueo de su ciudad por los galos, pasaron con sorprendente velocidad a imponer su dominación sobre partes cada vez mayores de Italia. En el 270 a.C., cuando los galos se asentaban en Galacia, Roma ya se había impuesto a toda la Italia al sur de la región céltica. Ahora, los ejércitos romanos estaban demasiado bien organizados para que los galos, más primitivos, pudieran resistirlos. Por el 222 a.C., los romanos habían llegado a los Alpes y absorbido a las regiones célticas del norte de Italia. Entretanto, en la región que ahora llamamos Alemania del Norte y Escandinavia, había otro grupo de tribus que no hablaba ninguno de los dialectos célticos. Su lengua también era de origen semítica,
pero pertenecía a otro subgrupo. Eran los germanos. Los celtas, en su expansión, no habían podido apoderarse de las tierras germánicas, pero las habían rodeado por todas partes. Pero a medida que pasó el tiempo, la presión demográfica obligó a las tribus germánicas a lanzarse hacia el sur. Las líneas célticas al principio resistieron, pero la presión era demasiado fuerte. Por el 100 a.C., los celtas de Europa Oriental estaban siendo superados, y los germanos se habían desplazado al oeste hasta el río Rin. Del otro lado del Rin, germanos y celtas se enfrentaron. La situación era particularmente difícil para los celtas por el hecho de que, en el sur, el poder romano había absorbido casi todas las tierras mediterráneas. Aún en este momento de crisis para los celtas, Britania permaneció a salvo. Como ocurrió a menudo en la historia de la isla, los 35 kilómetros de extensión de mar abierto que forman el paso de Calais, fue como un enorme foso de castillo que mantuvo alejados a todos los enemigos ocasionales. Claro que osados viajeros de las tierras civilizadas del Mediterráneo a veces visitaban Britania, por lo que ésta no se perdió enteramente de vista. Una visita famosa tuvo lugar alrededor del 300 a.C. Fue la de Piteas de Masalia, la moderna Marsella. Masalia fue el puesto avanzado más occidental de la civilización griega y mantuvo una continua rivalidad con la gran colonia fenicia de Cartago, en la costa africana septentrional. Los cartagineses habían navegado por el Atlántico, y finalmente Piteas, el más osado de los viajeros masalios, los siguió allí. Piteas fue el primer griego que dejó atrás el Mediterráneo, y al parecer, exploró las costas noroccidentales de Europa con cierto detalle. Escribió un relato de sus viajes que, desgraciadamente, se ha perdido. Solo los conocemos por referencias de autores posteriores, quienes, en su mayoría, no tomaron en serio a Piteas, sino que lo consideraron como el tipo de viajero que vuelve para asombrar a la gente ingenua de su patria, con cuentos increíbles e imposibles de verificar. En realidad, lo que sabemos de sus relatos a menudo parece muy exacto, en la medida de nuestro conocimiento. Aparentemente, visitó Britania y observó el hecho de que los britanos trillaban el trigo en graneros cerrados, y no al aire libre como en las tierras mediterráneas. Esto puede haber parecido extraño y hasta risible para los griegos lectores del relato de Piteas, pero era muy razonable. A fin de cuentas, el clima húmedo y lluvioso de Britania hacía que la trilla al aire libre fuese muy poco práctica. Piteas también mencionó el hábito britano de elaborar cerveza con cereales y de beber miel fermentada, hidromiel. También, esto debe de haber sido una rareza interesante para los pueblos mediterráneos bebedores de vino. Pero lo que nos ha llegado de los relatos de Piteas no nos dice nada sobre las organizaciones tribales de la isla, ni sobre las personalidades ni sobre el gobierno, la religión o la sociedad. El nombre Albión, generalmente dado por los primeros griegos a la isla de Gran Bretaña, era una denominación nativa, que aparece por primera vez alrededor del 322 a.C., pero al parecer, el más antiguo registro remonta a la palabra Cimmeria, o tierra de los Cimbri. Julio César. Aunque Britania se haya sentido segura en las décadas posteriores al 100 a.C., no puede haber permanecido indiferente ante los sucesos de la Galia. Britania comerciaba libremente con la Galia. Ambas regiones estaban unidas por el lenguaje y las costumbres comunes, y mantenían la amistad porque la separación oceánica impedía a cada una inmiscuirse en el territorio de la otra. Cuando el cielo se oscureció para la Galia, las nubes también se cernieron sobre Britania. El comienzo de los problemas en la Galia tuvieron origen en un jefe guerrero que había surgido entre los germanos, a quien los romanos llamaban Ariovisto. Unió una serie de tribus bajo su liderazgo y luego condujo su banda guerrera a la Galia en el 71 a.C. Durante una docena de años, su influencia se expandió, al derrotar una tras otra a las desunidas tribus galas. Al principio, los romanos lo contemplaron como a un aliado. Consideraban a los galos como sus enemigos tradicionales, nunca habían perdonado a los galos el saqueo de Roma en 390 a.C., y el enemigo de los enemigos de uno es un amigo. Pero Ariovisto tuvo demasiado éxito y, por consiguiente, la estimación de Roma por él rápidamente se enfrió. Además, uno de los principales romanos de la época era Cayo Julio César.
Este era un hombre de gran ambición que tenía todo lo necesario para gobernar los vastos dominios romanos, excepto una reputación militar y un ejército que le fuera leal. Esperaba obtenerlos, y para ello la Galia le pareció el lugar más adecuado. En 58 a.C. condujo a las legiones romanas a la Galia, y aquí se reveló, bastante inesperadamente, como un jefe militar de primera clase. Derrotó a los galos, luego marchó contra Ariovisto, lo derrotó también. Lo obligó a cruzar el Rin y luego lo cruzó él mismo en su persecución. En el libro que escribió sobre estas campañas, César fue el primero en mencionar a los druidas. Este era el nombre dado por los celtas a aquellos de los suyos que eran los depositarios del saber existente en su sociedad. Los celtas no tenían escritura, y los druidas conservaban las tradiciones orales de su pueblo poniéndolas en una rítmica poesía para memorizarlas más fácilmente. La tradición poética de los druidas subsiste aún hoy entre los celtas que quedan en Europa, como los galeses y los irlandeses. Naturalmente, constituían un cuerpo sacerdotal, pues su saber y su comprensión de los movimientos de los cuerpos celestes les daba, a los ojos de la gente común, un conocimiento de cómo aplacar a los dioses y prever el futuro. Los romanos más tarde suprimieron a los druidas, y por medios nada suaves, porque representaban las tradiciones nacionales de su pueblo y eran el centro de los movimientos antirromanos. Los romanos pensaron que no podrían mantener en calma las regiones célticas conquistadas ni romanizar adecuadamente a la población si no destruían a los druidas. Sostuvieron como excusa que el druidismo era excepcionalmente maligno, pues apelaba a la magia negra y a los sacrificios humanos. Por obra de los escritos romanos sobre el tema, hoy concebimos el druidismo como una religión oscura y brutal, y muchos imaginan que Stonehenge fue erigido como altar en el cual poder practicar sus malvados ritos. Pero es muy probable que el druidismo no fuese peor que otras religiones primitivas. Y lo poco que sobrevivió a los romanos de la tradición druídica fue totalmente barrido después del advenimiento del cristianismo. Es así como no sabemos nada sobre el druidismo, excepto lo que nos han dicho sus enconados enemigos. Las tribus britanas, o británicas, no eran tan ciegas como para no darse cuenta de que César estaba conquistando la Galia, y esto era una tragedia para ellos, por varias razones. En primer lugar, el comercio galo podía ser desviado hacia el sur, a Italia, lo cual empobrecería a Britania. En segundo lugar, un fuerte contingente romano apostado en la costa de enfrente del Canal de la Mancha sería, en todo caso, una amenaza permanente para Britania. Por último, también deben de haber abrigado simpatías hacia sus hermanos celtas sometidos a un opresor. Es demasiado fácil olvidar que en la historia hay tanto motivaciones emocionales como económicas. Las tribus de Britania, desde su santuario del otro lado del canal, hicieron todo lo posible para estimular la rebelión entre los galos conquistados, y enviaron toda la ayuda que pudieron. Así, cuando los vénetos, una tribu gala de lo que es hoy Bretaña, se rebelaron en 56 a.C., César halló pruebas claras de ayuda por parte de los britanos. César sofocó la revuelta, pero quedó fastidiado. No estaba con ánimo de conducir una larga campaña del otro lado del canal. Si los galos se levantaban a sus espaldas, como era muy probable que lo hicieran, podía tener problemas para volver a tiempo y hasta podía quedar aislado en una hostil y misteriosa isla. Pero dejar las cosas allí sin hacer nada habría sido estimular a las tribus de Britania a que siguieran creando problemas en la Galia indefinidamente. Por ello, César planeó una rápida incursión, nada serio ni permanente. Solo quería descargar un golpe sobre los britanos y enseñar a los insulares a mantener sus manos fuera del continente. En agosto del 55 a.C., transportó 2 legiones, 10.000 hombres, por el paso de Calais y las hizo desembarcar en la costa de Kent, en el extremo sudoccidental de Britania. El nombre de Kent proviene de la tribu britana de los Cantii que habitaba allí. Al menos Cantii es la versión romana del nombre. Canterbury, la más famosa de las ciudades de Kent, es la ciudad de los Cantii. La incursión de César no tuvo en modo alguno éxito. Los guerreros britanos reaccionaron violentamente y las agitadas aguas pusieron en peligro la seguridad de los barcos romanos varados. Después de 3 semanas, César tuvo que darse por satisfecho con llevar de vuelta a sus hombres a la Galia, con un embarazoso número de bajas, y sin muchos resultados. La situación fue ahora peor que si César no hubiese hecho nada.
Los britanos pensaron que habían derrotado al general romano, y se mostraron más audaces que nunca en sus intervenciones en la Galia. César tenía que hacer un nuevo intento y, esta vez, pese a los riesgos, tenía que usar una fuerza suficientemente grande como para obtener resultados. En 54 a.C., cruzó el canal nuevamente, con una flota de 800 barcos y no menos de 5 legiones, incluyendo 2.000 hombres de caballería. Los britanos no se atrevieron a impedir el desembarco de esa oeste sino que se retiraron, y César se afirmó en tierra. César necesitaba luego internarse en el país y hacer capitular a un número de britanos suficiente como para que los isleños, ante toda seguridad, no dudasen de que habían sido derrotados y de que con Roma no se jugaba. Los britanos lucharon con valentía, pero fueron rechazados, paso a paso, hasta el río Támesis, el mayor del sur de Britania. El territorio situado inmediatamente al norte del Támesis estaba bajo el gobierno de un jefe tribal britano, Casibelauno, el primer isleño que se distinguió personalmente en la historia. Casibelauno combatió resueltamente contra los romanos, practicando una política de tierra arrasada cuando se retiraba, y trató de persuadir a las tribus de Quenta que quemasen los barcos romanos. Pero su habilidad y su resolución no pudieron contra César, y finalmente se vio obligado a capitular. Nuevamente, César volvió a la Galia. Esta vez había pasada la primavera y el verano en Britania. No dejó guarnición, de modo que los britanos eran tan libres como antes. Pero dejó algo tras de sí, el nombre de Roma. César había logrado su propósito, había mostrado a los britanos lo que podían hacer las legiones y se habían visto obligados a inclinarse ante las águilas. Ahora no intervendrían en la Galia, o al menos lo harían en mucha menor medida. Así fue. La Galia se romanizó rápidamente y se convirtió en una de las más agradables provincias romanas. La lengua y las leyes celtas fueron reemplazadas por las latinas, y Britania se halló ahora aislada del continente no solo por el canal, sino también por un abismo cada vez mayor de diferencias culturales. La conquista romana. Sin embargo, lo que siguió inmediatamente a las invasiones de César no fue tan malo para Britania, si pasamos por alto los sentimientos nacionalistas. Los romanos establecieron en la Galia un gobierno ilustrado, y los galos estuvieron mucho mejor bajo los romanos que bajo su propio sistema tribal caótico. Resultó que los britanos pudieron comerciar con la Nueva Galia como habían comerciado con la antigua. Mejor aún, pudieron comerciar con mayores ventajas, pues las riquezas de la civilización ahora se volcaron sobre la Galia, y de aquí pasaron a Britania. De hecho, las tribus meridionales de Britania empezaron a adoptar una coloración romana y aparecieron inscripciones latinas en sus monedas. La dificultad consistía en que la situación no podía seguir así. Los britanos se consideraban libres e independientes, pero los romanos pensaban que la segunda expedición de César había hecho de Britania una especie de protectorado romano, y sentían siempre la tentación de ocupar la isla. Poco después de la muerte de César, Roma se convirtió en algo similar a una monarquía a cuya cabeza estaba el sobrino nieto de César, Augusto. Este asumió el título de imperator, líder, que en castellano ha dado emperador, de modo que podemos hablar ahora del Imperio Romano. Augusto tenía vagos planes para ocupar Britania, pero todavía había mucho que hacer para pacificar y reorganizar un ámbito romano que había sido desgarrado por 15 años de guerra civil después de la conquista de la Galia por César. Además, había que luchar contra tribus germánicas que vivían al este de la Galia, y esto era mucho más urgente que ocuparse de una isla distante. Así, por una razón o por otra, Augusto nunca prestó atención a Britania. Ni tampoco su sucesor, Tiberio. El tercer emperador, Calígula, sintió una tentación más seria a intervenir, gracias a un suceso de la política interna de los britanos. El jefe más poderoso de la Britania meridional durante este periodo era Cunovelino, quien había mantenido una cauta amistad con Roma y había formado una alianza con Augusto. Una versión alternativa de su nombre es Cimbelino. Pero ningún gobernante, por cauto que sea, puede estar a salvo contra las intrigas en su propia casa. El hijo de Cunovelino, Adminio, se rebeló y fue derrotado y enviado al exilio. En el 40 después de Cristo, marchó a la Galia y luego hizo la oferta de ceder Britania a Roma si tropas romanas lo llevaban de vuelta a su tierra y lo colocaban en el trono. Aparentemente, se contentaba con ser un títere romano.
El emperador Calígula era un joven presumido que había sufrido algún género de colapso nervioso y se había vuelto peligrosamente loco. Halló divertido enviar un ejército a la costa septentrional de la Galia, pero no estaba realmente interesado en la ardua tarea de atravesar el mar y llevar a cabo una campaña en la isla. El gesto vacío era suficiente para él. Pero Cunovelino murió en el 43 y fue sucedido por 2 hijos que eran mucho más antirromanos que su padre. Al menos los romanos dijeron que lo eran y hallaron un útil títere contra ellos en la persona de un cacique de Quen, llamado Berica. Había vivido largo tiempo en Roma y había presentado un pedido oficial de ayuda. Esto dio a los romanos la ocasión para invadir Britania, con el pretexto de ayudar a un aliado. Bajo Claudio, el cuarto emperador de Roma, que había sucedido a Calígula en 41, empezó finalmente la conquista a gran escala de Britania. En el mismo año de la muerte de Cunovelino, el general romano Aulo Plaucio y 40.000 hombres siguieron la vieja ruta de César de casi un siglo antes y desembarcaron en Quen. Rápidamente sometieron la región situada al sur del Támesis y mataron a uno de los hijos de Cunovelino, mientras el otro, Caractaco, seguía la lucha solo. Los romanos tenían la intención de efectuar una verdadera ocupación, de modo que, después de vadear el río Támesis, establecieron un fuerte y una guarnición en el lugar. El fuerte se convirtió luego en una ciudad que los romanos llamaron Londinium, y más tarde London en inglés, Londres en español. Es indudable que nadie, en el ejército romano, podía imaginar que llegaría un tiempo en que el fuerte llegaría a ser la ciudad más grande del mundo y gobernaría sobre territorios que serían 3 o 4 veces más grandes que el Imperio Romano en el momento de su mayor extensión. El mismo Claudio hizo un viaje a Britania, fue el primer emperador romano que hizo aparición en la isla, para recibir la rendición de una cantidad de tribus. Caractaco tuvo que abandonar su capital de Camulodunum a unos 65 kilómetros al noroeste de Londres. Camulodunum se convirtió entonces en la capital de la nueva provincia romana de Britania y fue más tarde llamada Colchester, de palabras latinas que significan campamento colonial. Caractaco huyó a lo que es hoy el sur de Gales, pero finalmente fue capturado y enviado a Roma como prisionero. Su familia marchó con él y fue bien tratado, pues Claudio no era en modo alguno un mal emperador. Lenta y laboriosamente, bajo una serie de generales, los romanos extendieron su dominación, asegurando cada región mediante el establecimiento de un fuerte con una guarnición de algunos cientos de legionarias. Una labor de conquista siempre es apresurada y facilitada cuando el pueblo conquistado es bien tratado y si el hecho de su derrota no es mencionado con frecuencia. Pero a veces tal conducta ilustrada es demasiado pedir. Los soldados naturalmente detestan a un enemigo que, por el mismo carácter de su lucha en desventaja, debe recurrir principalmente a las trampas, las emboscadas y el terrorismo, y a menudo los soldados no pueden distinguir entre los nativos que se les resisten y los que son sus amigos. Esto fue lo que sucedió en el 60, para mal de todos. Por entonces, la tribu de los Iceni en la región situada inmediatamente al norte de la capital romana, Colchester, estaba bajo el gobierno de un jefe que era un humilde y leal vasallo de Roma. Murió ese mismo año sin dejar un heredero masculino, solo dejó a 2 hijas y a su reina, Boudica. Antes de morir, había tomado la precaución de dejar parte de su riqueza al emperador Nerón, el sucesor de Claudio, con la esperanza de que así su familia recibiría buen trato y se permitiría a sus hijas gobernar su tierra. El gobernador romano, sin embargo, consideró que esa tierra debía inmediatamente pasar a la dominación romana, puesto que no había heredero varón. Se adueñó de todas las propiedades y las hijas del viejo jefe, según relatos, fueron brutalmente maltratadas. Cuando la reina Boudica protestó, fue azotada. Boudica, meditando sobre la injusticia que implicaba todo ello, y seguramente no podemos sino simpatizar con ella, esperó hasta que una buena parte del ejército romano estuvo lejos, en las montañas occidentales, sometiendo a las tribus de allí. Entonces incitó a sus propias tribus y a las circundantes a lanzarse a una feroz rebelión contra los romanos. Los britanos rebeldes quemaron Colchester y destruyeron totalmente Londres, matando a todo romano que encontraban y a muchos de los britanos prorromanos también. Informes romanos, posiblemente exagerados, hicieron elevar el número de los muertos a 70.000. Boudica, finalmente derrotada por el ejército romano, que había retornado, se suicidó, pero toda la estructura romana en Britania quedó sacudida hasta sus cimientos. La isla que parecía pacificada evidentemente no lo estaba en absoluto,
y fue menester rehacer toda la labor. La tarea fue aún más dificultada por el hecho de que el gobierno de Nerón terminó en el caos, y durante un tiempo la política interior romana iba a hacer imposible toda acción militar en gran escala. El límite septentrional. Roma se aquietó en el 69, cuando Vespasiano se adueñó del poder y se hizo proclamar emperador. Era un capaz general que había prestado servicios bajo Aulo Plaucio en 43, durante la campaña que estableció el poder romano en Britania, de modo que conocía la isla. Pero solo en el 77 se sintió suficientemente seguro en el continente como para destinar un gran ejército a Britania. En ese año, envió allí a Cneo Julio Agripa. Era un general muy capaz, que también tenía experiencia de la isla, pues había combatido en ella durante la rebelión de Boudica. Agrícola halló a Britania bastante pacificada por entonces, pero trabajó para suavizar el camino hacia su romanización, y para extender la dominación romana hacia el norte. Conquistó toda la Britania occidental y llegó al norte hasta el río Tay, en lo que es ahora Escocia Central. Las únicas tribus no sometidas en toda la isla estaban en las montañas más septentrionales, la parte más pobre y menos apetecible del país. No era una región grande, y Agrícola conocía bien sus límites, porque había enviado su flota en un viaje de circunnavegación de Britania. Agrícola soñaba con completar la conquista de toda Britania y hasta de la vecina Irlanda, pero Domiciano, el hijo menor de Vespasiano que fue elegido emperador en 81, pensaba de otro modo. Conjeturó que las montañas septentrionales serían casi imposibles de someter, y la experiencia posterior demostró que tenía razón, y aunque fueran tomadas, Roma ganaría muy poco con el esfuerzo. Además, había problemas con los bárbaros en el Danubio que eran mucho más inmediatos e importantes. Por ello, en 84 llamó a Agrícola cuando las montañas del norte aún no habían sido conquistadas, e inició una política estrictamente defensiva en la isla. Los miembros de las tribus del norte eran llamados caledonios, y Caledonia sigue siendo un nombre poético del tercio septentrional de la isla hasta hoy. Eran de raza precéltica, aunque por entonces había una considerable mezcla con los celtas. Agrícola había derrotado a los caledonios en 84 en el monte Graupio, lugar desconocido. Este nombre se deformó en el de Grampio, y ha dado origen al de los montes grampianos, que se extendían en una curva de este a oeste, a unos 110 kilómetros al norte de la moderna Edimburgo. La derrota solo hizo que los caledonios se escabulleran aún más profundamente en las montañas, y siguieron siendo una fuente de problemas periódicos para los romanos. Aunque las 3/5 partes meridionales de la isla permanecían en calma, no menos de 40.000 soldados debían ser mantenidos en vigilancia en el norte. La lenta, pero constante, sangría de los romanos en el norte de Britania se hizo cada vez más difícil de soportar, a medida que aumentaron los problemas para el imperio en todas partes. Sin duda, el emperador Trajano había conducido grandes campañas en el este, en los años inmediatamente posteriores al 100, y había ganado espectaculares victorias, añadiendo al imperio considerables extensiones de territorios. Pero esto había sido una especie de última boqueada, y el ejército romano de Britania tuvo que ser reducido para poder enviar más hombres al este. La tarea de rechazar a los caledonios se hizo más difícil que nunca. El sucesor de Trajano, Adriano, visitó Britania en 122 para examinar personalmente la situación. La política de Adriano fue la opuesta a la de Trajano. Era un hombre de paz y solo deseaba establecer una frontera defendible que pudiera mantenerse intacta con mínimo esfuerzo. Decidió, por tanto, fortificar la frontera de Britania del modo más directo posible. Construiría una muralla que cruzase la isla, y para hacerlo con el mínimo esfuerzo, eligió un punto muy estrecho. Este punto corre a lo largo de una línea de este a oeste, desde la actual ciudad de Carlisle hasta la moderna ciudad de Newcastle, una distancia de unos 120 kilómetros. Esto significó una retirada estratégica de unos 160 kilómetros, desde los límites extremos septentrionales de Agripa. Esta fortificación, la muralla de Adriano, fue esencial, en verdad. Fue hecha de piedra, de 2 a 3 metros de ancho, 5 metros de alto y tenía delante un ancho foso. Tenía torres de observación esparcidas a lo largo y estaba reforzada por una línea de 16 fuertes. Durante un tiempo, esta nueva estrategia tuvo mucho éxito. Los ataques caledonios cesaron y, detrás de la muralla, Britania experimentó una profunda paz.
Las ciudades crecieron, y Londres, que se había convertido en el principal puerto y centro comercial de la isla, alcanzó una población de 15.000 habitantes. 8.000 kilómetros de caminos romanos se extendían desde Londres en todas direcciones y las clases superiores construían villas de estilo italiano, con baños y patios. Los excavadores modernos han descubierto los restos de unas 500 villas. Con el tiempo, los romanos se sintieron suficientemente confiados como para desear avanzar más al norte, una vez más. Bajo el sucesor de Adriano, Antonino Pío, las legiones avanzaron nuevamente. A unos 150 kilómetros de la muralla de Adriano, dos brazos opuestos del mar, el estuario de Forth y el estuario de Clyde penetran profundamente en la isla. Entre ellos, corre una extensión de tierra de 50 kilómetros desde lo que es ahora Glasgow hasta Edimburgo. En 142, se construyó una nueva muralla a través de esta extensión, la muralla de Antonino. No era en modo alguno tan sólida como la muralla de Adriano, pues fue construida de tierra apisonada, no de piedra. Pero también tenía un foso delante y fuertes detrás. Pero la muralla de Antonino estaba demasiado lejos. No se la podía mantener fácilmente, y los caledonios pudieron perforarla y crear considerables problemas. Más tarde, también, el asesinato del emperador Cómodo en 192 abrió un agitado periodo de guerras civiles en Roma, como el asesinato de Nerón un siglo y medio antes. Esta vez, la guerra civil fue mucho más larga y mucho peor, y Britania se vio directamente envuelta en ella. El general al mando de las legiones de Britania, Décimo Clodio Albino, era uno de los que aspiraban al trono imperial. Condujo a gran parte de su ejército a la Galia, en un intento de imponer su pretensión, y allí fue enfrentado por Septimio Severo, otro general. Severo obtuvo el triunfo en 197 y se convirtió en emperador, pero en el interior los tramos septentrionales de la provincia de Britania, con su ejército en pos de una quimera en la Galia, habían caído en un completo caos. En el medio siglo transcurrido, desde que fue construida la muralla de Antonino se descuidó el mantenimiento de la muralla de Adriano, y ahora los caledonios hallaron poca dificultad a la hora de atravesar ambas. Severo y sus hijos se vieron obligados a conducir un ejército a Britania, y a emprender aquí expediciones punitivas contra los caledonios, en 209. El viejo general comprendió claramente que Roma debía limitar sus ambiciones. La muralla de Antonino fue abandonada para siempre. Severo ordenó restaurar y reforzar la muralla de Adriano, y la convirtió en la frontera definitiva. Hecho esto, se retiró, agotado y enfermo, a Eboracum, la moderna York, y allí murió en el 211. Fue el primer emperador romano que murió en Britania. El límite interior. Los descendientes nómadas de Israel, ahora conocidos y llamados escitas por la historia secular, nuevamente se vieron forzados a migrar tras haber vivido en las estepas eurasiáticas durante unos 5 siglos. Estas últimas generaciones de escitas habían olvidado casi totalmente sus orígenes israelitas. Esta vez sus enemigos de Asia y del Próximo Oriente, y un dramático cambio climático en las estepas eurasiáticas los obligaron a desplazarse hacia el oeste. Esto provocó sucesivas oleadas de migraciones durante distintas épocas, hasta culminar con la última durante el colapso del Imperio Romano y su invasión bárbara. Esta gran migración semítica, concretamente israelita esta vez, comenzó alrededor del siglo VII a.C. y continuó hasta el siglo V después de Cristo. Sin embargo, durante el siglo I, cuando el cristianismo estaba en su primera etapa, el historiador judeo-romano Flavio Josefo confirmó que muchos israelitas deportados aún vivían más allá del río Eufrates. Josefo escribió que en su tiempo, las 10 tribus están más allá del Eufrates asentadas hasta hoy, en el siglo I. Y son una multitud inmensa que no podría ser calculada en números. El profeta Isaías se dirigió con frecuencia a las tribus perdidas de Israel. Uno de sus varios discursos a las tribus se encuentra en el capítulo 49, adaptado del capítulo 4 de Efraín, que dice que las islas, o islas del mar, se mencionan varias veces en las Escrituras en un contexto que recuerda a las tribus perdidas de Israel. El fin de la tierra, o fines de la tierra, es una expresión frecuente en los profetas acerca de las tribus perdidas de Israel, y casi todas estas tribus habitan en los extremos geográficos de las masas continentales, cuando se tiene en cuenta la visión bíblica de la tierra de Israel como el centro. La tierra de Israel en términos bíblicos es el centro de la tierra y cuando se mide desde allí,
La mayoría de los descendientes de las tribus perdidas habitan en los extremos geográficos, en los confines de toda la tierra. Estas profecías muestran que los israelitas exiliados no podrían continuar siendo un grupo cohesivo. Serían esparcidos y divididos en grupos más pequeños, y tendrían que compartir su tierra de exilio inevitablemente con otros pueblos. Así pues, un grupo tribal de estos escitas emigró hasta llegar a las Islas Británicas, donde se asentaron en el norte, lo que hoy llamamos Escocia, aproximadamente entre los siglos V y II a.C. Este grupo israelita en particular, fueron llamados por los romanos inicialmente como caledonios. Después de la época de Severo, los caledonios desaparecen de la historia. Los reemplazó un pueblo llamado los pictos. Este nombre parece derivar de una palabra latina que significa pintado, y algunos historiadores creen que puede aludir al hábito de ese pueblo de pintarse o tatuar sus cuerpos. También puede ser que los pictos y los caledonios fueran en esencia los mismos tribal y racialmente, pero que una tribu haya reemplazado a la otra como tribu dominante, y que el cambio de nombre fuese un resultado de ello. Además, por entonces la parte septentrional de Britania fue invadida por tribus célticas de Irlanda. Los miembros de estas nuevas tribus fueron llamados escutos por los romanos, y de ellos deriva el nombre de la moderna Escocia, Scotland. Probablemente el nombre escuto sea una variante deformada del griego Skythiae. La confusión reinante en el norte aligeró las presiones sobre la Britania romana y le brindó casi un siglo de paz. Esta paz fue tanto más preciosa cuanto que el imperio pasaba por un largo periodo de anarquía, con generales rivales desgarrando la trama del imperio y bárbaros saqueando su periferia. El canal salvó a Britania de pasar por esas penurias. Esa parte de la isla que estaba bajo la dominación imperial parece haberse vuelto cada vez más romana. Tan romana parecía, en efecto, que siglos más tarde, los insulares conservaban un oscuro recuerdo de que su tierra no solo había estado bajo la dominación romana, sino que había sido romana de hecho. Los romanos habían tratado de vincularse con la superior cultura de Grecia inventando la leyenda de que descendían de Eneas, un héroe de la caída ciudad de Troya. Y en siglos posteriores, en Britania, mucho después de marcharse los romanos, surgió la leyenda de que un bisnieto de Eneas, llamado Bruto, huyó de Italia y llegó a Britania, que recibió su nombre de él. Fundó una ciudad llamada Nueva Troya, que luego se convirtió en Londres. Esto es pura fantasía, desde luego, que surgía del recuerdo de los romanos y del deseo de atribuirse una ascendencia noble, y también de la mera coincidencia de que Britania es algo parecido en sonido al nombre romano común Bruto. Es importante recordar que, pese a las apariencias, la romanización de Britania realmente no fue total. En otras provincias célticas, como las de Hispania y la Galia, la romanización fue completa. La lengua y la cultura célticas desaparecieron, y cuando en siglos posteriores los bárbaros germánicos destruyeron la estructura romana en Occidente, esas provincias occidentales se aferraron a las costumbres romanas y la lengua latina durante largos siglos. Aún hoy, el francés y el español claramente contienen, en gran parte de su vocabulario, palabras del latín y que son ejemplos de lenguas llamadas romances. Britania estaba más lejos de Roma y se hallaba separada de ella por el mar. Fue menos extensamente colonizada. Más aún, tenía en sus bordes algo que no tenían Hispania ni la Galia, una masa de celtas fanáticamente independientes, que mantenían su lengua y su tradición invioladas, y cuya existencia misma debe haberles parecido un permanente reproche a los britanos nacionalistas. No es sorprendente, pues, que la romanización se haya producido principalmente en las ciudades y entre las clases superiores. Las ciudades y las clases superiores son siempre las más notorias, pero más allí de ellas estaban el campo y el campesinado, y en ellos un mudo celtismo persistió como un límite interior indestructible al avance romano. Hasta la religión probablemente sirvió a la resistencia céltica. Sin duda, el druidismo nativo declinó mientras se importaban los cultos romanos, como el mitraísmo de Persia y el culto de Isis y Serapis de Egipto. Pero una de esas religiones orientales era impopular entre las autoridades romanas, y quizás haya atraído a algunos britanos por esta misma razón. Esa religión era el cristianismo. Los orígenes del cristianismo en Britania se pierden completamente en la leyenda. Según los posteriores hacedores de leyendas, San Pablo y San Pedro visitaron Britania, pero podemos descartar esto de inmediato. Una leyenda más elaborada es la concerniente a José de Arimatea,
un rico judío amigo de Jesús. Su aparición en el relato del Nuevo Testamento se produce después de la crucifixión, cuando José pide permiso a Poncio Pilatos para quitar a Jesús de la cruz. Otorgado el permiso, José quitó el cuerpo, lo envolvió en finas ropas de hilo y lo depositó en su propia tumba. Naturalmente, se multiplicaron las leyendas sobre la figura de ese hombre caritativo. Se suponía que había estado en prisión durante 42 años, y que durante ese tiempo fue mantenido vivo por la milagrosa influencia del Santo Grial. Esta era la copa de la que Jesús había bebido vino en la última cena, y en la que José había depositado sangre de Jesús durante la crucifixión. Más tarde, José fue puesto en libertad por el emperador Vespasiano y, siempre según la leyenda, llevó consigo no solo el Santo Grial, sino también la lanza con que Jesús había sido herido en la cruz. En Britania, José fundó una abadía en Glastonbury e inició la conversión de los britanos. Naturalmente este relato sigue siendo eso, una leyenda, que fue elaborada siglos después del tiempo en que se supone que ocurrieron los hechos por los monjes de la abadía de Glastonbury, pero no hay duda de que esta abadía es uno de los más antiguos centros de culto cristiano en Britania, si no el más antiguo, haya sido o no fundada por José de Arimatea. Es interesante que Glastonbury, antaño el gran centro céltico, se haya abierto así al cristianismo, y es tentador suponer que esta religión, de la que se mofaban los romanos, fue otro modo que hallaron los celtas de mantener su resistencia contra la romanización. La general inestabilidad romana que duró gran parte del siglo III llegó a su fin en 284, cuando fue elegido emperador un vigoroso general, Diocleciano. Decidió que, para poder soportar la carga del imperio, debía haber dos emperadores, uno en el este y otro en el oeste, y cada uno debía tener un ayudante destinado a ser su sucesor, llamado un César. El César del oeste era Constancio Cloro. Una de sus tareas era adueñarse del poder en Britania, que por entonces había estado bajo el mando de un general disidente durante una década. Constancio Cloro llevó a cabo esa tarea en 297, y en lo sucesivo la isla fue su sede de gobierno favorita. Por la época del nombramiento de Constancio para el cargo de César, en 293, estaba casado con una mujer llamada Helena, a quien había conocido cuando era sirvienta en Asia Menor. Tuvo de ella un hijo, llamado Constantino. Pero una de las condiciones para la designación de Constancio era que se divorciase de Helena, y se casase con la hijastra del emperador occidental, lo cual hizo. Bajo su benigno gobierno, Britania fue feliz y se ahorró una prueba dura. En 303, Diocleciano fue inducido a lanzar la última y más penosa de las persecuciones, que los cristianos sufrieron bajo los romanos. Por entonces, los cristianos habían llegado a constituir casi la mitad de la población de las partes orientales del imperio, y los paganos deben de haber pensado que era menester barrerlos ahora o de lo contrario se harían con el poder. En parte por esto, Constancio fue recordado con simpatía por los posteriores habitantes de la isla. Su primera mujer, Helena, posteriormente fue santificada y en su vejez, dice la leyenda, visitó Jerusalén, y allí encontró la verdadera cruz en la que Jesús había sido crucificado. En Britania surgió la leyenda adicional de que había sido una princesa britana, e hija nada menos que del mismo viejo rey Cole, una curiosa promoción para una sirvienta de Asia Menor. Pese a la suavidad de Constancio Cloro, en su época se ubica el primer relato de martirios en Britania. Se refiere a un converso cristiano llamado Albán, nacido en Verulamium, ciudad situada a unos 30 kilómetros al norte de Londres. Había sido un antiguo centro importante del poder romano, y fue una de las ciudades incendiadas en la revuelta de Boudica. Se supone que Albán fue martirizado durante la persecución de Diocleciano. Cerca de su tumba, en Verulamium, se construyó primero una iglesia y luego un monasterio, y alrededor de estos se formó el núcleo de la moderna ciudad de Saint Albans. El cuento de Albán también es muy dudoso, pero pronto la cristiandad britana iba a aparecer a la luz indudable del día. En 314, se reunió un concilio de obispos en Arles, en el sur de la Galia, para dirimir una de las disputas doctrinales que por entonces excitaban a los padres de la Iglesia. Los testimonios muestran claramente que Britania, a la sazón, estaba organizada en obispados, pues asistieron a la reunión no menos de 3 obispos britanos, uno de Londres, otro de Lincoln y otro de York. Los romanos se marchan. En 305, Diocleciano y su coemperador abdicaron.
En la larga lucha por la sucesión, Constancio Cloro trató de intervenir, pero estaba mortalmente enfermo y, en 306, murió en York, como Septimio Severo casi un siglo antes. El hijo de Constancio, Constantino, estaba en la corte imperial, donde se lo retenía cortésmente como rehén para asegurar la buena conducta de su padre. Pero logró escapar y llegar a Britania poco antes de la muerte de su padre. Las tropas romanas inmediatamente lo proclamaron emperador. Volvió al continente con un ejército, ganó victoria tras victoria y en el 324 era el único emperador de todos los dominios romanos unidos. Por entonces había hecho del cristianismo la religión oficial del imperio, y en 330 fundó una nueva capital, Constantinopla. A lo largo del siglo IV, Roma declinó constantemente pero logró mantenerse gracias a un esfuerzo cada vez mayor contra los bárbaros germanos que, desde su base al este del Danubio, constantemente amenazaban al imperio. Hasta Britania, relativamente segura ante invasiones continentales, estuvo expuesta a correrías de los pictos y los escutos, quienes se infiltraron a través de la muralla de Adriano y, además, asolaron las costas por mar. Roma despertó e hizo un último esfuerzo para estabilizar la situación en Britania. En 367, el emperador Valentiniano envió a su más capaz general, Teodosio, a Britania. Allí derrotó a los pictos, reorganizó a las fuerzas romanas y marchó triunfalmente a Londres. Durante su breve estancia en la isla, Teodosio saneó la administración romana una vez más y luego se marchó para prestar servicio en otras partes. Fue ejecutado en África como resultado de una mezquina intriga, pero su hijo, otro Teodosio, se convirtió en emperador en 379. Fue el último gran emperador que gobernó sobre un imperio romano unido. Después de la muerte del emperador Teodosio en 395, la parte occidental del imperio inició su derrumbe final. Este empezó con una invasión de Italia por una banda guerrera germánica. Los desesperados jefes romanos lograron derrotar a los primeros ejércitos que invadieron Italia, pero solo a costa de llamar a legiones de las provincias, dejándolas inermes e indefensas ante otros invasores. En 407, las legiones romanas de Britania, las últimas romanas organizadas que quedaban en Occidente fuera de Italia, embarcaron hacia la Galia. No obedeció esto tanto a un intento de salvar al imperio como a un complot del general de esas legiones que quería aprovechar el caos para proclamarse emperador. Fracasó en su intento, pero que tuviese éxito o fracaso era algo que para Britania importaba poco. Lo importante para la isla fue que las tropas romanas abandonaron Britania y nunca retornarían. 4 siglos y medio después de que los primeros soldados romanos desembarcaran bajo las banderas de Julio César, los últimos soldados romanos abandonaron Britania para siempre y por una innoble empresa. La llegada de los sajones y la retirada céltica. Los detalles de la vuelta a la barbarie los hemos perdido. Con la desaparición de los romanos y la destrucción del barniz romano, no quedó ningún contemporáneo fiable que escribiese historia, nadie que pudiese aportar testimonios. Pero debemos suponer que los pictos y los escutos no avanzaron hacia el sur sin hallar oposición. Los britanos del sur pueden haber vuelto a su herencia céltica, pero aún así lucharían por sus vidas y sus posesiones materiales, por su superior nivel de cultura y su mejor nivel de vida traído por los romanos, contra los bárbaros del norte. No sabemos con certeza qué batallas se libraron, qué hechos se produjeron ni qué desastres se sufrieron. El mejor testimonio que tenemos es el material de un libro llamado Scidio Britanniae, la ruina de Britania, escrito alrededor de 550 por un sacerdote historiador llamado Gildas. Gildas, un cristiano celta, dijo que los celtas británicos eran verdaderamente Israel del Éxodo, cerca del 540. Vivió en Bretaña durante la conquista sajona. Horrorizado por lo que vio, atribuyó la calamidad a los pecados de los nativos británicos. La exactitud de esa historia es bastante dudosa, pues parece haber sido escrita con fines moralizantes, es decir, demostrar que los malos son justamente castigados por sus pecados. Además, algunas referencias históricas son claramente erróneas, por ejemplo,
cuando Gildas afirma que tanto la muralla de Adriano como la de Antonino fueron construidas alrededor del 400. De todos modos, por si el relato sirve de algo, digamos que, según Gildas, alrededor del 450, los jefes britanos desesperaron de poder rechazar a los bárbaros del norte. Pidieron ayuda al general romano Aecio, señalando que estaban atrapados entre los bárbaros pictos y el inhóspito océano, de modo que o los mataban los primeros o se ahogaban en el segundo. Un caso antiguo de estar entre la espada y la pared. Aecio no pudo enviar ninguna ayuda, lo que no es de sorprender, pues aunque era casi el último general competente que los romanos tenían en Occidente, estaba muy ocupado, y más que ocupado, con los godos y los hunos. Se supone que entonces un jefe britano llamado Vortigern se vio obligado a buscar en otra parte por pura desesperación, puesto que en el sur había fracasado, se volvió al este. Al este de Britania se abre el Mar del Norte, de 640 kilómetros de ancho. Del otro lado hay costas hoy ocupadas por las naciones de Dinamarca y Alemania Occidental. En el siglo V, había una tribu germánica que habitaba en la costa danesa, y cuyos miembros se llamaban a sí mismos jutos. La península que habitaban, que se extiende al norte hacia las modernas Noruega y Suecia, es aún hoy llamada Jutlandia. Al sur de los jutos, en la parte de la Alemania moderna que está inmediatamente al sur de Dinamarca, Schleswig, vivían los anglos, y al oeste de estos, a lo largo de la actual línea costera de Alemania Occidental, vivían los sajones. En Sogdiana, al este del mar Caspio, los Yatii, o Yatae, fueron registrados por Ptolomeo, vecinos de los Augali, de quienes descendían los jutos y los anglos, respectivamente. Heródoto los registró con el nombre de Gaegli. Originarios de la antigua Escitia, o Sake, como se los conocía, un grupo de ellos emigró hacia el oeste, asentándose en el norte de Europa central. Llamaron esa tierra Anglia, en el centro de Jutlandia. Aún existe el nombre de Angelo, Angeln. Fue a estas tribus germánicas a las que se supone que Vortigern pidió ayuda. En particular, apeló a los hermanos Hengist y Horsa, que gobernaban a los jutos. Los jutos respondieron prontamente al llamado y en 456 desembarcaron en Ken. El historiador Beda, un poco posterior, ubica este suceso decisivo en 449. Había transcurrido exactamente medio siglo desde que los antiguos amos romanos abandonaran el país. Ahora llegaron los nuevos amos germánicos, pues lo que siguió seguidamente era lo que cabía esperar. Los extranjeros llamados en ayuda de una de las partes en una lucha interna invariablemente destruyen a ambos bandos y se hacen dueños de la situación. Esta es, quizá, la lección más clara que enseña la historia, la que se repite con mayor frecuencia y tal vez la que menos se aprende. Lo que ocurrió, según la leyenda, fue que Vortigern convino en casarse con la hija de Hengist, Rowine, y se realizó una gran fiesta matrimonial para celebrar la amistad y la alianza de los dos pueblos. En la fiesta, se incitó a beber sin medida a los britanos y luego fueron muertos por los jutos, quienes se apoderaron de Ken. No tardaron en seguir las otras tribus germánicas. En 477, una banda de sajones cruzó el paso de Calais, dejó atrás el territorio de Ken de los jutos y desembarcó en la costa meridional de Inglaterra. Allí crearon lo que sería el más meridional de tres reinos sajones, Sussex, sajones del sur. Poco después, desembarcó otra banda aún más al oeste y fundaron Wessex, sajones del oeste. Al norte de Kent se fundó Essex, sajones del este. Essex y Sussex aún subsisten como nombres de condados ingleses. Bastante más tarde, alrededor de 540, los anglos fundaron una serie de reinos al norte del Támesis. Desembarcaron primero en la tierra de los Iceni, donde antaño Boudica había levantado la bandera de la rebelión, 4 siglos antes. Allí fundaron el reino que sería llamado Anglia Oriental. Al oeste, se fundó luego Mercia, palabra relacionada con marca, que significa tierra fronteriza. Mercia fue durante largo tiempo la frontera con los britanos del oeste. El límite septentrional de Mercia era el río Humber, un estuario que penetra profundamente en la costa oriental de Britania.
Al norte del Humber estaba Deira, que constituye la parte oriental de lo que es ahora Yorkshire. Al norte de Deira estaba Bernicia, que se extendía hasta el estuario de Firth, que penetra profundamente en la Escocia moderna. De los tres grupos, los jutos, aunque fueron los primeros en llegar, eran aparentemente los más débiles. Su periodo de poder terminó poco después del 600, y Kent, donde se habían establecido, conservó su viejo nombre, de modo que los jutos casi han sido olvidados. Los anglos y los sajones conservaron la primacía, y en verdad, estaban estrechamente emparentados en lengua y costumbres, por lo que pueden ser considerados como un solo pueblo. Por esta razón, en tiempos modernos se inventó el término anglosajón para referirse a ellos. Pero ningún término compuesto semejante se usó en su época. La palabra anglo se remonta en la antigüedad en su más primitiva forma registrada como Egel. Encontramos en la Biblia, Números 26, 28-32, que Efraín y Manasés fueron los hijos del profeta José. De Manasés nació Maquir, y éste le nació Galad. De Galad nacieron Gezer, Gelec, Asriel, Siquem, Semida y Jefer. Sus descendientes tomaron el nombre de su antepasado para sí mismo, y fueron llamados como tal. Cada una de estas tribus se autodenominó por el nombre de su antepasado más próximo, distinguiéndose con el tiempo unas de otras. La palabra anglo se remonta en la antigüedad en su más primitiva forma registrada como Egel. Los descendientes de Egel fueron registrados por primera vez como los Egloi, los Agiloi, o los Augali, en las tierras de Bactria, en el este de Escitia. Estos llegaron a Europa occidental. Anglo, en idioma anglosajón, se pronunciaba en la antigüedad como Egel, y una N fue insertada posteriormente para acomodar su pronunciación. Así pues, estas invasiones bárbaras son el resultado de largas emigraciones cuyos orígenes provienen del cautiverio de Asiria. Los antiguos sucesivos reyes asirios sacaron, de su patria Palestina, a un gran número del antiguo pueblo de Israel, y lo reasentaron en las tierras al sur y suroeste del mar Caspio, en el territorio contiguo que pronto iba a ver el surgimiento de un poder escita. De este mar de pueblos escitas surgieron paulatinamente importantes y poderosas naciones, del norte, de Europa, las cuales dieron origen a nuevas culturas y lenguas durante la era cristiana. Por la época en que los nuevos amos de la isla se hicieron conocidos en las tierras continentales, se destacaban esos reinos anglos, por lo que en los escritos continentales se hace referencia a la tierra de los anglos. Esto se convirtió en Inglaterra, Angleland, en inglés, o, en su forma moderna, England. Este fue el nombre aplicado a la tierra de los anglos y los sajones, y estos se llamaban a sí mismos ingleses. Pero no usaré la voz inglés para referirme a los nuevos amos germánicos de la isla, pues tiene estrechas asociaciones con una época posterior, cuando una nueva invasión alteró aún más la cultura de la isla. Para mantener el aroma particular de este periodo particular de la historia de la isla, llamaré a los pueblos germánicos sajones, y aplicaré el término también a los anglos y los jutos. Esto es justificable, primero, porque antes de que se produjese la siguiente invasión, uno de los reinos sajones iba a dominar la isla. Segundo, porque los britanos del oeste usaban la palabra sajón para aludir a sus enemigos germánicos, quizá porque libraron sus principales batallas contra los hombres de Wessex. Encontramos el término en las leyendas célticas, todavía populares, que contienen relatos sobre este periodo de la historia. El nombre de Inglaterra, claro está, solo es aplicable a aquellas partes de la isla que fueron dominadas por los anglos, los sajones y los jutos. Los 2/5 septentrionales de la isla siguieron siendo en gran medida célticos,
si bien con una considerable infiltración desde el sur hasta tiempos modernos y formaron el Reino de Escocia. Hasta el día de hoy, a los escoceses los enfurece que se llame Inglaterra a toda la isla. La isla es Gran Bretaña, y solo la parte meridional es Inglaterra. La palabra escocesa para designar a los hombres del reino meridional es Asenachs, que es una variante de la voz sajón. Los britanos, pues, como recompensa por su pedido de ayuda, si es que en verdad hicieron tal pedido, se hallaron ahora combatiendo contra un enemigo aún más fiero y peligroso que el que habían tenido que enfrentar antes. Se retiraron hacia el oeste lentamente, luchando contra los sajones encarnizadamente paso a paso, como 4 siglos antes se habían retirado hacia el norte ante los romanos. Por lo general, los britanos sufrieron derrota tras derrota, aunque siguieron combatiendo indómitamente. Pero al menos una vez obtuvieron una importante victoria. Gildas describe una gran batalla, librada alrededor del 500, en un lugar llamado Monte Badon. No se conoce su ubicación exacta. Según Gildas, el jefe britano era un tal Ambrosio Aureliano quien, por su nombre, tal vez fuese un britano romanizado. Ambrosio debe de haberse convertido de inmediato en un héroe britano, y su recuerdo se hizo cada vez más brillante a medida que se repetía el relato de su hazaña. Un autor britano posterior, Nennius, que vivió por el 800, reprodujo este antiguo y glorioso relato. En la versión de Nennius, Ambrosio es convertido en un mago sirviente de Vortigern que lo ayuda a enfrentarse con los sajones. Al frente de las fuerzas britanas había un tal Arturo, que libró 12 batallas contra los sajones, la última de las cuales fue la de Monte Badon, y las ganó todas. De esto y de otras exageraciones románticas surgieron las grandes leyendas concernientes al rey Arturo, y sus caballeros de la tabla redonda, cuentos que han cautivado nuestra imaginación hasta hoy. Pero más tarde, y pese al fracaso de Monte Badon, los sajones reiniciaron su avance. En 577, los sajones llegaron al canal de Bristol y dividieron a los celtas en 2 partes. La península montañosa situada al norte fue llamada Wealhas por los sajones. Ese término significaba tierra de los extranjeros, y ha llegado hasta nosotros en la forma de Wales, Gales, en inglés. Sus habitantes son los Welsh, galeses. Parece injusto usar este nombre, ya que a la sazón los extranjeros eran los sajones, no los galeses, pero es demasiado tarde para modificar esto. Los galeses se llaman a sí mismos Cimri, o Cimbri, nombre relacionado con el pueblo címbrico, que estaba estrechamente emparentado con la tribu britana. Al sur del canal de Bristol había una región llamada Cornwalhas por los sajones, nombre que significaba los extranjeros del promontorio. Esto ha dado Cornwall en inglés, Cornualles, en español. Otros britanos atravesaron el Canal de la Mancha, English Channel, en inglés, hacia la Galia noroccidental, donde la península antaño llamada la Armórica se convirtió en Bretaña. En Cornualles, la posición fue debilitándose. Poco a poco, los celtas fueron obligados a retroceder al rincón sudeste, hasta que en 950 cayeron totalmente bajo la dominación sajona. El mismo Gales es otra historia. Resistió contra los ingleses durante siglos, y hasta cuando se vio obligado a someterse no renunció completamente a su cultura nacional. Hasta el día de hoy, Gales, con una superficie cercana a la de Massachusetts, pero con solo la mitad de la población de este estado americano, conserva su cultura distintiva. La lengua galesa aún es hablada por más de 500.000 de personas, aunque parece estar declinando. Por esta razón, Gales no puede ser considerado parte de Inglaterra. Si nos referimos a toda la región situada al sur de la frontera escocesa, la expresión apropiada sería Inglaterra y Gales. Para resumir, pues, en los siglos V y VI, la isla de Britania sufrió una experiencia única entre las antiguas provincias romanas. En otras partes, los invasores germánicos no desplazaron a la anterior población, sino que se asentaron en medio de ella como una minoría dominante. Como minoría, gradualmente aceptaron la lengua y, al menos, una forma de la religión de los conquistados. No fue así en el caso de la invasión sajona de Britania. En esta isla, la anterior población fue desarraigada totalmente o esclavizada,
y sus miembros convertidos en sajones. En las partes de la isla dominadas por los sajones, la vieja lengua desapareció completamente. Los únicos vestigios de la lengua céltica en Inglaterra son algunos nombres de lugar: Kent, Devon, York, Londres, Támesis y Avon provienen del celta. Cumberland, en el noroeste de Inglaterra, es la tierra de los Cimbri-o-Cimbri. Aparte de estos nombres, la nueva lengua dominante en Inglaterra era una lengua totalmente germánica. Esta lengua ha sido llamada el anglosajón, pero al parecer se prefiere ahora el término rival, inglés antiguo. Además, los sajones conservaron sus creencias paganas, y el cristianismo se extinguió completamente. De todas las provincias romanas, solo Britania fue completamente germanizada y descristianizada. La ascendencia genética de la población británica ha sido estimada, por primera vez, mediante el estudio de esqueletos antiguos, que ha mostrado cómo los inmigrantes anglosajones, rubios y de ojos claros, procedentes de diversas zonas de Europa Central, la mayoría de la actual Alemania así como Holanda y Dinamarca, se mezclaron con los nativos bretones, es decir, celtas. Los autores del estudio, investigadores del Wellcome Trust Sanger Institute, en Easton, Cambridgeshire, usaron un nuevo método de análisis para comparar estos antiguos genomas con secuencias genéticas de británicos actuales. Mediante ese sistema, han estimado que algo más de un tercio, el 38%, de los antepasados de los actuales británicos fueron inmigrantes anglosajones, pertenecientes a los pueblos germánicos anglos, jutos y sajones, que invadieron las islas británicas en los siglos V y VI. Los sacerdotes celtas. Pero Gran Bretaña solo es la mayor de las dos islas principales que constituyen las islas británicas. ¿Qué ocurrió con Irlanda? Irlanda siguió siendo enteramente céltica, más totalmente céltica de lo que podía ser Britania, pues en Irlanda nunca hubo legiones romanas. Pero si los soldados romanos no cruzaron el mar de Irlanda, los sacerdotes romanos sí lo hicieron. Ocurrió así. Poco después de que los soldados romanos abandonasen Britania, un teólogo britano llamado Pelagio expuso una concepción del cristianismo, que fue considerada herética por muchas cabezas del pensamiento cristiano del continente. Como las ideas pelagianas se difundieron por Britania, la Iglesia juzgó necesario emprender una acción. En 429, el Papa Celestino I envió al obispo Germano de Auxerre, ciudad de la Galia situada a 130 kilómetros al sudeste de París, a Britania para combatir la herejía. En el curso de su traslado, hizo un breve viaje a Irlanda, donde predicó el Evangelio, y luego pasó al norte de Britania, donde murió. La breve estancia de Germano en Irlanda no obtuvo ningún resultado directamente, pero preparó el terreno. Irlanda había atraído la atención de los cristianos y pronto se envió a un misionero de mayor envergadura. Ese misionero era Patricio, nombre romano que significa noble, más conocido para la gente de habla inglesa por la versión abreviada de Patrick. Se convirtió en el venerado San Patricio de la tradición irlandesa, el santo patrono de Irlanda. La vida de San Patricio está oscurecida por la leyenda, pero la versión habitualmente aceptada es que nació alrededor del 385, en algún lugar de Britania aún no identificado. Este hecho se utiliza a veces como broma para irritar a los irlandeses. San Patricio, les dicen, era un inglés. Claro está que no es así. Para ser un inglés San Patricio tenía que haber sido un sajón, y él nació 2 generaciones antes de que los primeros invasores germánicos desembarcasen en Kent. Era un britano, tan celta como cualquier irlandés. Se cree que, cuando era todavía un adolescente, fue capturado por atacantes provenientes de Irlanda y llevado como esclavo a esta tierra. Después de unos años de esclavitud, logró escapar en barco a la Galia, donde, las tribus germánicas estaban saqueando a su antojo de un extremo a otro de la provincia. Patricio recibió educación en la Galia Central, bajo el obispo Germano. Después de que éste hiciera su breve excursión a Irlanda, Patricio fue enviado allí, en 432, para realizar un nuevo intento. En Irlanda del Norte, Patricio logró conversiones y organizó iglesias. Es probable que sus éxitos fuesen modestos. Después de todo, ¿qué podía hacer un solo misionero, por dotado que fuese, en un país pagano y sin ley? Sin embargo,
leyendas posteriores agrandaron sus realizaciones, hasta convertirlas en la heroica conversión por un solo hombre de toda la isla. Se cree que murió el 17 de marzo de 461, y este día ha sido celebrado desde entonces como el Día de San Patricio. En el siglo siguiente a la muerte de San Patricio, el cristianismo continuó difundiéndose en Irlanda y empezó a adquirir un tinte distintivo. La ocupación sajona del este y el sur de Britania interponía una barrera pagana entre Irlanda, junto con lo que quedaba de la Britania céltica, y la cristiandad continental. Por ello, el cristianismo céltico se desarrolló a su manera e introdujo una cantidad de diferencias que hoy nos parecen triviales, pero de inmensa importancia para el pensamiento de la época. Para citar las dos diferencias mencionadas más frecuentemente, los irlandeses afeitaban la cabeza de sus monjes de modo diferente del de los cristianos continentales, y calculaban la fecha de la Pascua según un sistema propio. Así, surgió en el siglo VI una iglesia céltica distintiva. En algunos aspectos, los celtas eran más afortunados que la iglesia romana de la época. La parte occidental del continente europeo se estaba hundiendo en una oscuridad abismal a causa de nuevas invasiones de tribus germánicas, como los francos y los lombardos. El saber casi desapareció en la Galia e Hispania, y aún en Italia decayó. Pero Irlanda estaba segura contra todas las tribus germánicas, hasta contra los sajones. Durante 3 siglos después de la muerte de San Patricio, hombres sabios pudieron trabajar en paz, copiando libros, estudiando e interpretando las escrituras y, en general, manteniendo vivo el saber. Los sacerdotes irlandeses hasta lograron aprender griego de algún modo y, durante varios siglos, fueron los únicos occidentales que tenían conocimiento de esta antigua lengua. Fue la Edad Dorada de Irlanda. Los irlandeses, como nunca estuvieron bajo el dominio imperial romano, no crearon los obispados, que se habían formado en la Iglesia continental a imitación de la administración secular romana. En cambio, el clero irlandés vivió en comunidades y creó monasterios, de manera que sus líderes religiosos eran abades, no obispos. El origen de la palabra abad, abbot en inglés, proviene del latín, abbas, y este del antiguo griego. Abba, que a su vez deriva en última instancia del arameo, ab, padre, enlazando su significado original con la paternidad de Cristo. La palabra abad es por definición, un título dado al superior de una abadía o monasterio de 12 o más monjes. En 521, nació Columba en lo que es ahora condado de Donegal, en el norte de Irlanda. Fue un monje celta, el más grande de todos, y bajo su guía la iglesia céltica inició una vigorosa acción misional. Fundó iglesias y monasterios en cantidades considerables, y, en 563, con 12 discípulos levantó una iglesia y un monasterio en Iona, diminuta isla de no más de 16 kilómetros cuadrados, situada frente a la costa occidental de Escocia. Iona se convirtió en el centro inspirador de la iglesia céltica. Usándola como base desde la cual penetrar en las partes septentrionales de Britania, Columba empezó a convertir al cristianismo a los salvajes pictos. Se cree que por entonces, un misionero cristiano llamado David, de cuya vida no se sabe prácticamente nada, revitalizó el decaído cristianismo de los britanos de Gales. David es todavía el santo patrono de Gales. Columba fue sucedido por otro vigoroso misionero celta de éxito, Columbano, nacido en 543 en Leinster, en el sur de Irlanda. Columba había convertido a celtas, pero Columbano aspiraba a campos de acción más vastos. En 590, dejó Irlanda por la Galia, donde dominaban los salvajes francos, que sin embargo eran buenos miembros de la Iglesia romana, y donde el mismo nombre de Galia, por consiguiente, iba a ser reemplazado por el de Francia. Una vez en Francia, Columbano empezó a crear monasterios en todos los lugares a donde fue y a difundir las doctrinas de la Iglesia céltica. Pero en el continente Columbano halló dificultades. En el siglo VI, Benito de Nursia había fundado monasterios en Italia, y por el tiempo en que Columbano vagaba por el continente, esos monasterios benedictinos se estaban expandiendo por Europa occidental de manera floreciente. Al seguir las doctrinas romanas, los monasterios benedictinos llevaban ventaja, pues estaban rígidamente organizados y disciplinados, mientras que los monasterios célticos estaban descentralizados. En 590, el mismo año en que Columbano inició su penetración en el continente, fue elegido un nuevo Papa Gregorio I el Grande. También había sido monje benedictino,
y cómo Papa usó a los monjes en su administración. Hizo llevar todo el peso del papado sobre los benedictinos, por lo que el intento de un solo hombre, Columbano, tenía que fracasar. Una asamblea de obispos condenó a Columbano en los puntos doctrinales disputados, y Columbano tuvo que iniciar una discusión en retirada que duraría años y que iba a perder. Finalmente, se vio obligado a marchar a Italia, donde fundó otro monasterio disidente, y luego murió, en 615. Después de esto, la Iglesia céltica quedó limitada a los celtas y no pudo hacer pie en el continente. Para expandirse, tendría que hacerlo a expensas del paganismo. Evidentemente, el campo más cercano para esa expansión lo ofrecerían los sajones paganos, pero ocurrió que la Iglesia romana también estaba interesada en ellos. Un misionero del sur. El acontecimiento decisivo con respecto a la cristianización de Inglaterra se produjo en Roma, pero tuvo sus comienzos en el norte de Inglaterra. A mediados del siglo VI, surgieron los dos reinos anglos de Deira y Bernicia. En aquellos tiempos revueltos, las guerras continuas aseguraban un constante suministro de cautivos que podían ser vendidos provechosamente como esclavos. En verdad, en los tiempos anglosajones, la gran mercancía de exportación de Inglaterra era justamente esa: los esclavos. En el decenio de 590-600, mientras Gregorio I era papa, varios jóvenes de Deira habían sido llevados a Roma y puestos en venta aquí. El papa pasó por el lugar y los vio. Sorprendido por su tez rosada y sus largos cabellos rubios, Gregorio se detuvo y quiso saber de qué nación eran. «Son anglos», le dijeron. «No anglos, sino ángeles», dijo, con un juego de palabras que es igualmente válido en el latín que él hablaba y en el castellano actual. Al enterarse de que los anglos eran paganos y deseando la salvación de una raza tan bella, Gregorio hizo planes para enviar un misionero a Inglaterra. Para tal fin eligió a Agustín, un monje de un monasterio romano, y lo envió al norte. Agustín no fue a Deira, la tierra de los jóvenes esclavos. En cambio, fue a Kent, la parte de Inglaterra más cercana al continente y lugar donde, en todo caso, la situación parecía más promisoria. Kent era la región donde habían desembarcado las primeras tribus germánicas. Estas la ocupaban ya desde hacía un siglo, por la época de la llegada de Agustín, y era a la sazón la parte más próspera de Inglaterra. Al oeste de Kent, los reinos sajones luchaban contra los galeses, y al norte de Kent los reinos anglos combatían contra los escoutos. Kent, por el momento, gozaba de paz. El primer rey de Kent que se destaca con relativa claridad fue Ethelberto, quien llegó al trono en 560. Era un pagano, pero no podía ignorar la existencia del cristianismo. Debía de haber esclavos britanos en el reino, y algunos de estos quizá fueran cristianos. Aquí y allí se encontraban misioneros celtas en Inglaterra. Pero la iglesia céltica se hallaba en desventaja en Kent. De todas las partes de Inglaterra, era la más alejada de los centros célticos de Irlanda y Iona, y la más cercana a los centros romanos de Francia. En 584, Ethelberto se casó con una princesa franca, y ella era católica. Ethelberto le permitió practicar su religión y llevó sacerdotes al país. Siguió siendo pagano, pero, ciertamente, después de eso el cristianismo ya no podía ser algo extraño para él. Luego, en 597, Agustín, el misionero del sur, desembarcó en Kent con un grupo en el que había 40 monjes. También llevaba consigo una carta del Papa Gregorio dirigida a Ethelberto como rey de los anglos. Este título fue usado, quizá, por influencia de los esclavos anglos que tanto habían impresionado al Papa. Sea como fuere, sentó el precedente para el hábito continental de hablar de la región como Angleland, tierra de los anglos, de donde proviene la voz inglesa England, Inglaterra. Si Gregorio hubiese visto esclavos de los reinos sajones, ¿llamaríamos hoy Sasland a la tierra de Shakespeare y Churchill? Ethelberto recibió a los misioneros cortésmente, pero con cautela. Al principio, insistió en que Agustín predicase al aire libre, donde la posiblemente peligrosa magia cristiana se diluiría. Luego, puesto que no parecía tener malos efectos, permitió al grupo usar la iglesia que había estado a disposición de la reina de Kent y sus sacerdotes.
Agustín fundó un monasterio en la capital de Ethelberto, Canterbury. En 601, el Papa Gregorio nombró a Agustín obispo y jefe de la Iglesia en toda Inglaterra. Así, Agustín fue el primer arzobispo de Canterbury, y desde entonces hasta hoy el arzobispo de Canterbury ha sido considerado el eclesiástico más importante de Inglaterra. Finalmente, el mismo Ethelberto se convirtió. Este fue un hecho importante, pues el poder de Ethelberto se extendía más allá de Kent, a las regiones vecinas de Essex y Anglia Oriental. Bajo su protección, pues, Agustín pudo difundir sus doctrinas mucho más lejos. Cuando Agustín murió, en 607, la forma romana del cristianismo se había implantado firmemente en el sudeste de Inglaterra. Se nombraron obispos en Rochester, Kent Occidental y Londres, así como en Canterbury. El largo reinado de Ethelberto, que gobernó durante más de medio siglo, de 560 a 616, fue un periodo de estabilidad que contribuyó al progreso del cristianismo. Lo mismo el firme intento de Ethelberto de establecer una sociedad ordenada. Publicó un código escrito de leyes, por ejemplo, el primero que hubo en Inglaterra. El código fue útil porque brindó una serie cuidadosamente estipulada de multas por delitos que incluían hasta el asesinato. Esto reemplazó al azaroso sistema de la venganza, por el cual una persona perjudicada hacía todo el daño que podía, exponiéndose así a una nueva venganza y dando origen a las sangrientas querellas que hacen tanto mal a la estructura social de sociedades primitiva. Fuera del dominio de Ethelberto, aun en el momento de su mayor amplitud, estaba el reino sajón de Wessex, al oeste, y los reinos anglos de Deira y Bernicia al norte. Deira, de donde provenían los jóvenes esclavos tan admirados por Gregorio, tuvo su primer gran rey en un jefe llamado Eli. Eli llegó al poder alrededor de 560 y reinó con buenos resultados durante toda una generación. Bajo su gobierno, Deira ensanchó sus territorios. En 586 envió colonos que penetraron en las partes centrales de Gran Bretaña y formaron Mercia, que pronto se independizó de Deira. En 593 murió Eli, y Ethelfrid, que entonces gobernaba Bernicia, rápidamente invadió Deira y se apoderó del reino. Pero Eli tenía un hijo, llamado Eduino, quien logró salir de Deira a tiempo. Buscó refugio en el reino hermano de Anglia Oriental. Ethelfrid fue un gobernante de éxito, que derrotó a los escutos y los galeses hábilmente, pero nunca pudo sentirse seguro mientras Eduino, el rey legítimo de Deira, permaneció en libertad. Redwold, rey de Anglia Oriental, sufrió presiones por ambas partes. Eduino hizo lo que pudo para que le diese su apoyo a fin de avanzar hacia el norte, mientras Ethelfrid le ofrecía sobornos y lanzaba amenazas para obligarlo a que le entregase a Eduino. Mientras Ethelberto de Kent vivió, las cosas quedaron como estaban. Su influencia era pacífica y ejercía gran poder sobre Anglia Oriental. Pero en 616 Ethelberto murió y con él terminó la supremacía de Kent, que nunca volvería a tener. El vacío dejado por la muerte de Ethelberto, al parecer, inspiró a Redwold ambiciosos sueños. De pronto sintió ansias de volar por sí solo y, mediante un audaz golpe, aprovechar la oportunidad, que acababa de presentarse, de obtener la supremacía sobre toda Inglaterra. En cuanto a Ethelfrid, la muerte de Ethelberto le permitió desplazarse hacia el sur, en 617. Pero la suerte estaba contra él. Apelando a la velocidad y la sorpresa, se lanzó hacia el sur con una pequeña fuerza, pero se encontró con Redwold, a punto de marchar hacia el norte por su cuenta, y tuvo que enfrentarse con todo el ejército de Anglia Oriental. Ethelfrid se percató de la superioridad numérica del enemigo demasiado tarde para una retirada segura. En vez de rendirse, presentó batalla a orillas del río Aidel, que corría entre los dos reinos. Ganó Anglia Oriental, por supuesto, y Ethelfrid fue muerto. La victoria de Anglia Oriental puso a Eduino en el trono de Deira y Bernicia, y los dos reinos permanecieron unidos en lo sucesivo. Como todo este doble reino estaba al norte del río Humber, fue llamado Northumbria. Sir Edward esperaba que su victoria haría de él el poder dominante de Inglaterra y Eduino solo sería su títere. Estaba equivocado, Eduino era un gobernante fuerte, como lo había sido su enemigo Ethelfrid. Derrotó a los galeses,
extendió su dominio al oeste y, bajo su gobierno, Northumbria pronto llegó a ser el más vigoroso de todos los reinos de la Britania germánica. Este periodo de dominación de las naciones anglas después de la muerte de Ethelberto de Kent confirmó el hábito continental de hablar de la tierra de los anglos, Angleland, y le dio sentido. El nombre de England, Inglaterra, quedó establecido definitivamente esta vez. En 625, Eduino demostró la nueva importancia de Northumbria casándose con Ethelberga de Kent, hija del gran Ethelberto. Ethelberga era cristiana y llevó con ella a un anciano sacerdote, Paulino, quien había trabajado con Agustín en sus labores misionales en Kent. Nuevamente, presenciamos los esfuerzos de una reina cristiana para convertir a su marido pagano. Entre los jefes germánicos, esto ocurrió muchas veces. En la primitiva historia cristiana, las doctrinas de la Iglesia, en un comienzo, tenían mucho más atractivo para las mujeres que para los hombres. Eduino fue convencido, no tanto, quizá, por los argumentos de su mujer y de Paulino, como por una serie de otros sucesos. De los reinos sajones situados al sur, el menos deseoso de admitir la supremacía septentrional era Wessex. El gobernante de Wessex decidió demostrarlo concertando una conjura para asesinar a Eduino. Envió un embajador a Northumbria que, además del habitual discurso cortés, llevaba consigo un puñal envenenado. Mientras pronunciaba su mensaje a Eduino, sacó el puñal y dio un salto. Solo la rápida acción de un funcionario de Northumbria que interpuso su cuerpo y perdió la vida, salvó a Eduino. Naturalmente, Paulino inmediatamente afirmó que el Dios de los cristianos le había salvado la vida para proteger a su reina cristiana. Eduino, impresionado, prometió convertirse si derrotaba a Wessex, con el cual, después del intento de asesinato, obviamente estaba en guerra, y volvía sano y salvo. Así ocurrió, y en 627 el rey y los nobles principales aceptaron la conversión. El cristianismo en su forma romana, después de establecerse firmemente en el sur, ahora se estableció en el norte. La capital de Eduino, York, donde fue bautizado, y donde Septimio Severo y Constancio Cloro habían muerto siglos antes, fue convertida en sede de un obispado y Paulino fue su primer obispo. En todos los siglos siguientes, el arzobispo de York fue la segunda autoridad eclesiástica de Inglaterra, y solo el arzobispo de Canterbury fue superior a él. Ahora Eduino era el gobernante más poderoso que había tenido Inglaterra, y gobernaba el más extenso territorio. Lejos en el norte, construyó un castillo en el estuario de Forth para custodiar su frontera septentrional contra los escutos. Según la tradición, alrededor del castillo se formó una ciudad conocida luego como Edimburgo, la ciudad de Eduino. La segunda conquista romana. Pero no todo era color de rosa en Inglaterra. El cristianismo estaba implantado en el norte y en el sur, pero en el medio había una gran extensión pagana. Era Mercia, la antigua colonia de Deira que era ahora un poderoso reino independiente, bajo el gobierno de un demoníaco jefe llamado Penda. Penda era un personaje curioso. Era un ardiente pagano y despreciaba al cristianismo, sin embargo, no hizo ningún esfuerzo para impedir que misioneros cristianos actuasen en su reino. Al parecer, pensaba que un verdadero hombre sería inmune al cristianismo y cualquiera que lo adoptase era un individuo sin carácter que no merecía ser salvado. Además, parecía gustar de las batallas por sí mismas y no hacía muchos esfuerzos para sacarles provecho haciendo conquistas. Matanzas ocasionales eran todo lo que necesitaba, nada más. La conversión de Eduino al cristianismo le pareció una buena razón para una batalla. Penda había consolidado su dominio sobre Mercia en 686, un año después de esa conversión, e inició la guerra de inmediato. Tampoco vaciló en formar una alianza con un príncipe galés, Cadwallon. Cadwallon era cristiano, pero también era galés y estaba ansioso por retribuir a Eduino y los nortumbrios las derrotas que antes habían infligido a los galeses. Si para ello era menester aliarse con un pagano y un sajón, esto era secundario. En cuanto a Penda, le complacía todo lo que aumentase la intensidad de una batalla. En 632, Eduino fue acorralado en Hatfield, a 50 kilómetros al sur de York.
sufrió una gran derrota y fue muerto. Así llegó a su fin su reinado de 15 años. Con salvaje deleite, Cadwallon inició la devastación sistemática de Northumbria. Los males que aquejaron al país deben haber convencido a la población de que la conversión al cristianismo era un error y que los viejos dioses paganos los estaban castigando por su infidelidad. Paulino y su gente tuvieron que huir de York, y toda Northumbria volvió al paganismo borrando 6 años de cristianismo. Pero ahora el péndulo osciló nuevamente. Cuando Ethelfrith usurpó el reino de Eli, el hijo de este, Eduino, había buscado refugio en el sur. Cuando Eduino recuperó el reino, los hijos de Ethelfrith buscaron refugio en el norte. Uno de esos hijos, Osvaldo, se había convertido al cristianismo, pero en el norte, era el cristianismo céltico el que predominaba, gracias a la labor de Columba. Osvaldo se convirtió en un sincero cristiano céltico y hasta pasó unos años en Iona. En la confusión que siguió a la muerte de Eduino, Osvaldo retornó a Northumbria y, en 633, logró matar a Cadwallon en una batalla. Cadwallon fue el último jefe britano que emprendió una ofensiva contra los sajones. Durante los siglos posteriores, los galeses mantendrían con éxito la resistencia y habría momentos en que parecían a punto de lograr su independencia para siempre, pero su posición fue puramente defensiva desde la muerte de Cadwallon hasta las últimas guerras galesas importantes, de 7 siglos más tarde. Bajo Osvaldo, parecieron volver los días de Eduino. Hasta el cristianismo volvió, aunque en su versión céltica. Osvaldo se alió con Wessex, casándose con una hija de su rey, y por un momento pareció tan poderoso como lo había sido Eduino. Pero Penda aún estaba vivo, gobernando sobre Mercia. Nuevamente se preparó para la guerra y para una estimulante batalla, y la historia se repitió. En una batalla entre mercianos y nortumbrios librada en 641, Northumbria fue nuevamente derrotada y su rey muerto. Pero la historia siguió repitiéndose. Osvaldo tenía un hermano, Oswiu, que se apoderó del trono de Northumbria y, para hacer más aceptable su posición, se casó con una hija de Eduino. De este modo, aperaba unir a las casas gobernantes de Deira y Bernicia, y eliminar la perpetua amenaza de guerra civil en Northumbria. Hasta permitió que la mitad meridional de sus dominios, Deira, fuese gobernada, como un virrey, por Oswine, príncipe de la casa de Eduino. Además, deseoso de evitar el destino de sus predecesores, Oswiu hizo todos los esfuerzos posibles para aplacar al fiero guerrero pagano Penda. Entregó uno de sus hijos, como rehén a Penda e hizo que su hija se casase con uno de los hijos de Penda, como resultado de lo cual este hijo se convirtió al cristianismo. Luego le ofreció tributo y el reconocimiento de Penda como su señor. El viejo pagano se encogió de hombros ante todo eso. Se había divertido con sus victorias sobre Wessex y Anglia Oriental, y en 654 pensó que le había llegado el turno a Northumbria. No iba a permitir que la rendición de Northumbria le arruinase la diversión. Oswiu, muy contra su voluntad, se vio obligado a combatir, y la batalla se libró en algún lugar cercano a la ciudad de Leeds. Pero esta vez Penda se halló con que la batalla no fue de su agrado. Los nortumbrios, derrotados 2 veces, en 632 y 641, lucharon ahora con la furia de la desesperación y los mercianos sufrieron una gran derrota. Penda recibió la muerte y con él murió la última esperanza del paganismo, pues el hijo cristiano de Penda le sucedió en el trono de Mercia. Desde entonces, Inglaterra fue cristiana, y el último gobernante pagano, el rey de Essex, se convirtió a instigación de Oswiu. Pero, ¿qué variedad del cristianismo prevalecería? ¿La céltica o la romana? El norte era céltico, el sur romano. Pero la batalla no era en modo alguno pareja. El cristianismo céltico era respaldado por los escutos e irlandeses, que no tenían mucho peso en el mundo de la época. El cristianismo romano tenía tras de sí al continente, al prestigioso reino de los francos y el aún más prestigioso papado. El mismo Oswiu, el más poderoso cristiano celta de la historia, desde el punto de vista secular, estaba inseguro. Su mujer era de la fe romana y su influencia sobre él era fuerte.
Los sacerdotes de las dos sectas rivales disputaban con acritud. Y las amenazas con el fuego del infierno podían poner nervioso a cualquiera, pues, ¿qué ocurriría si estaba del lado equivocado? Por ello, en 664 Oswiu convocó una reunión de obispos, un sínodo que se realizó en Whitby, ciudad costera situada a 65 kilómetros al noreste de York. Allí escuchó pacientemente los argumentos de ambas partes sobre temas tales como el estilo de tonsura de los monjes. ¿Debían los monjes afeitarse el medio de la cabeza, dejando un borde de cabellos alrededor, imitando la corona de espinas de Jesús? ¿O debían dejarse un mechón de pelo en el medio, según la costumbre céltica, que quizá era una supervivencia de los druidas? Los sacerdotes celtas citaron a Columba con gran detalle, pero Oswiu quedó muy impresionado por la declaración de los obispos romanos, que afirmaban obedecer al Papa, el sucesor de San Pedro, el mismo San Pedro a quien Jesús había dicho, Mateo 16, 18 a 19, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Oswiu se dirigió a los obispos celtas y les preguntó si eso era verdad. Los obispos celtas tuvieron que admitir que el versículo había sido citado correctamente. En tal caso, dijo Oswiu, debo adherir a los seguidores de Pedro, no sea que, cuando yo muera y vaya al cielo, encuentre las puertas cerradas por el depositario de las llaves. Los apenados obispos celtas se vieron obligados a abandonar el reino y buscar refugio en Escocia e Irlanda. Inglaterra había sufrido una segunda conquista romana, esta vez en el sentido religioso. Misioneros ingleses que predicaban la variedad romana del cristianismo, siguieron a los celtas en retirada, y poco a poco el cristianismo céltico se esfumó. En 716, la misma Jonas siglo y medio después de Columbano se unió a Roma, y en lo sucesivo la iglesia céltica solo perduró en la agonía, hasta que su última chispa se apagó en el siglo XI.